Hoy en día percibimos Internet como algo que simplemente existe, pero mientras tanto Internet fue inventado por personas concretas con un objetivo concreto, y ese objetivo era militar. ¿Piensas que Internet fue creado para ver gatitos y videos en YouTube? Vamos a mirar los detalles. ¿Cómo se le ocurrió a alguien la idea de conectar todas las computadoras del planeta en una única red? De nuevo, ahora nos parece obvio, pero en los años 60, cuando las computadoras eran del tamaño de un armario, una idea así podría parecer, por decirlo suavemente, audaz. Sin embargo, en octubre de 1962, llegó una nueva persona a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de UMUTI, conocida hoy como DARPA. La Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información fue dirigida por Joseph Licklider, hijo de un pastor bautista que prefirió una carrera científica en lugar del púlpito de la iglesia. Licklider estaba interesado simultáneamente en la física, la matemática y la psicología. Estados Unidos se encontraba en la situación más incómoda de toda la Guerra Fría. La Unión Soviética había lanzado el primer satélite artificial de la Tierra y luego había enviado al primer hombre al espacio. Los estadounidenses se encontraban en un papel poco habitual para ellos, el de perseguidores. Pero además de los horizontes científicos, la carrera espacial y de misiles tenía una dimensión obvia, la militar. De Licklider, al principio, no se esperaban grandes avances. Las computadoras se consideraban estratégicas, pero se usaban para cosas prácticas, principalmente para calcular algo, preferiblemente militar, como el conteo de misiles en bases aéreas remotas. Pero Licklider quería llevar a cabo un plan ambicioso: conectar varios centros de computación en una sola red para utilizar sus capacidades de manera más eficiente. Las computadoras eran raras y muy caras, y todos querían que los científicos, por ejemplo en Alaska, pudieran utilizar una computadora ubicada en algún lugar de California. Esto era más fácil y rentable que instalar una computadora propia en Alaska, al menos en teoría. Licklider publicó una serie de artículos sobre su proyecto, que en broma llamó la Red Intergaláctica de Computadoras. Pronto quedó claro que el problema más difícil no era unir en red varios ordenadores del mismo tipo, sino conectar muchas redes diferentes de distintos tipos. También quedó claro que la tarea era compleja y requería presupuestos enormes, y esos presupuestos en DARPA, entonces todavía ARPA, existían. Las tareas oficiales de esta agencia eran precisamente investigaciones de ese tipo, extrañas pero potencialmente capaces de dar avances estratégicos. En la era de la Guerra Fría, allí, por si acaso, no se descartaba nada. Misiles balísticos, eso perfecto. Sangre artificial, maravilloso. Dirigibles armados con láser, un elefante mecánico gigante para la guerra en las selvas vietnamitas, telepatía y telequinesis, y por qué no intentarlo. Con la telequinesis, afortunadamente, no resultó. El elefante mecánico causó un pequeño escándalo, pero por ejemplo las modernas interfaces de computadoras, incluido el conocido ratón, también fueron desarrolladas con participación y financiación de DARPA. Lo mismo se aplica al sistema GPS. La organización, por cierto, todavía existe. A día de hoy, su presupuesto anual ronda los $4,000 millones. El desarrollo de lo que más tarde se convertiría en Internet comenzó en DARPA en 1966. Para entonces, Licklider ya había pasado a IBM, pero sus colegas lograron obtener financiación para su red intergaláctica. Había, sin embargo, una dificultad: había que justificar la aplicación militar. Al fin y al cabo, el $1 millón destinado al desarrollo de la red fue sacado del presupuesto para misiles balísticos. Vamos a conectar todas las computadoras en una red para hacer investigaciones. Esto no era muy comprensible para los generales del Pentágono, así que los científicos idearon una explicación que los generales pudieran entender. Imaginen que ocurre una guerra nuclear. Las líneas de comunicación centralizadas normales están destruidas, las grandes ciudades han sido incineradas, pero nuestro sistema permitirá dar la orden de lanzar misiles nucleares de todos modos. El proyecto recibió el nombre de ARPANET. Y precisamente de los escenarios de guerra nuclear se ocupaba otra organización interesante, la RAND Corporation. Esta organización era entonces, y sigue siendo ahora, el centro de pensamiento más famoso del mundo. Uno de los primeros de su tipo en general. En RAND formularon el concepto de guerra nuclear con destrucción mutua asegurada, y luego trataron regularmente de idear cómo lograr que la destrucción no fuera tan mutuamente asegurada. Fue en RAND donde se ideó el principio clave para Internet,
La transmisión de información mediante paquetes surgió de desarrollos prácticos en el área de comunicaciones cifradas para la guerra de Vietnam. Todo el sentido estaba en la universalidad. A los paquetes les daba más o menos igual por qué medios se transmitieran, radio, cables o palomas mensajeras, y para una red global compuesta, a su vez, de muchas otras redes, esto era un punto crucial. Mientras tanto, en DARPA, en 1967, contrataron a un joven informático de 30 años llamado Larry Roberts. Su tarea era ya bastante concreta: crear una red de computadoras interconectadas. Se envió una invitación a empresas y grupos científicos para unirse. Respondieron 4 organizaciones, todas universidades, incluyendo la de California y la famosa Stanford. El resto se negó por razones egoístas. No querían compartir las capacidades de sus computadoras. No se logró seducir a ninguna institución de la costa este, pero el inicio estaba hecho. El 29 de octubre de 1969 ocurrió un evento cuyo verdadero significado nadie comprendía entonces. Primero lograron transmitir 2 letras, L y O. Luego todo se colgó. Se tardaron varias horas en solucionar el problema y en el segundo intento, la computadora de la Universidad Estatal de California transmitió a Stanford el texto login. ARPANET se fue extendiendo lentamente por centros de investigación y universidades, y para 1971 ya contaba con 15 participantes. Proyectos similares empezaron a aparecer entre los competidores, por ejemplo, entre los franceses, ingleses y en la URSS. Fue precisamente en los años 70 cuando surgió la función más popular de la red global, el correo electrónico. La red dejó de ser simplemente un distribuidor de potencia de cálculo para convertirse también en un medio rápido para intercambiar cualquier tipo de información que el remitente quisiera compartir. También en esa época se desarrolló el protocolo TCP/IP, que sigue siendo una de las bases de Internet hoy en día. El prototipo del protocolo fue probado solemnemente en 1976 en el estacionamiento de la cervecería californiana Rosottis. Conectó 2 redes de naturaleza diferente, ARPANET y la red de Stanford, donde los paquetes se transmitían mediante ondas de radio. El creador del TCP/IP recordó más tarde que el protocolo desde el principio fue diseñado teniendo en cuenta no solo la tecnología existente, sino también aquella que aún debía inventarse. Principalmente pensaban en las necesidades militares. Recordemos, estábamos en plena carrera armamentista. Cada año surgía algo nuevo. En 1980 el protocolo TCP/IP fue oficialmente adoptado y en 1983 se obligó a todos los usuarios de ARPANET a migrar a él. Pero quienes ganaron al final fueron los civiles. En los años 80 había ya muchas redes en el mundo. Grandes corporaciones, especialmente las tecnológicas, tenían sus propias redes. La NASA, el Departamento de Energía y los científicos nucleares también tenían las suyas. Existían redes educativas separadas como BitNet, que primero conectó la Universidad de Nueva York y Yale, y luego a muchas otras organizaciones, incluyendo el Instituto de Química Orgánica y el Instituto de Investigaciones Espaciales en Moscú. El nuevo protocolo permitía conectar muchas pequeñas redes en una superred unificada. Eso era Internet. Después de eso, controlar el proceso se volvió imposible. Los militares entregaron ARPANET a los civiles y se trasladaron a su propia red separada MILNET. Surgieron las primeras computadoras domésticas y luego los primeros proveedores privados. En 1985 había alrededor de 2.000 computadoras conectadas a la red global y en 1989 ya 159.000. El último paso fue abrir el acceso a Internet a los no especialistas y este paso lo dio no un estadounidense sino un británico, Tim Berners-Lee, empleado del CERN. Esta organización aún no tenía su famoso colisionador, pero ya contaba con el nodo de Internet más grande de Europa. Berners-Lee implementó el hipertexto y con ello Internet tal como lo conocemos hoy, con enlaces y todo lo demás. Bueno, ya sabemos lo que pasó después. Miles de millones de personas tienen ahora acceso a Internet, al igual que los frigoríficos, las cafeteras, los microondas y los collares para gatos. Es curioso cuán poco se esperaba tal resultado. Ni los militares, ni los funcionarios, ni los científicos, la cultura humana y el carácter mismo de la civilización humana cambiaron de forma irreversible. Y todo porque hace medio siglo, en el Pentágono tenían mucho miedo de no poder lanzar un ataque nuclear contra Moscú a tiempo. Esto es todo. Hasta la próxima, amigos. Vivan en libertad.